Gracias por seguir con nosotros. Momento de abrir nuestro segundo tema de la noche. Por supuesto, seguimos recibiendo sus comentarios sobre nuestro primer tema con nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta oficial @canalantigua, la cuenta de nuestros analistas de esta noche, Hugo Novales, @HugoNC, en el caso de Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y mi caso personal, @JKSandoval_. El segundo de los temas, he de contarle que el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció que se invertirá más de $500,000 de quetzales para brindar seguridad a los estudiantes en el campus central, esto pues de carácter de seguridad privada. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, anunció que debido a los hechos delictivos dentro del campus, especialmente robo de vehículos, se invertirán 500,000 quetzales para aumentar efectivos de seguridad y dispositivos de vigilancia como cámaras. Lo que nosotros estamos haciendo es implementando más mecanismos de seguridad, se van a contratar más agentes, porque creemos que mayor presencia policial puede hacer que se prevengan estos hechos delictivos, disuadir a los delincuentes al ver más presencia policial, allá no cometer hechos delictivos de robo de vehículos dentro de la universidad. Afortunadamente no se han dado hechos en contra de la integridad de estudiantes, ni de trabajadores, ni de profesores, sino básicamente son hechos delictivos contra el patrimonio, especialmente en robo de vehículos, y esperamos que pues con esta mayor contratación de seguridad que se está haciendo, más cámaras de seguridad, dotar de mejor equipo a nuestros agentes de vehículos, en fin, para que haya mayor presencia policial, nos ayude a disuadir estos hechos delictivos. Es una inversión que oscila alrededor del $500,000 de quetzales en lo que queda, digamos, de este segundo semestre, y para nosotros es vital porque se trata de la seguridad y de la integridad de la comunidad universitaria, y eso es un elemento fundamental que nosotros debemos de cuidar y proteger. Es un tema con muchas aristas, muchas de ellas muy interesantes. Antes de abrir el debate con nuestros analistas, revisamos en vivo lo que está generando la red social Twitter. Dice Gonza Reinat: siento tanto coraje y enojo porque es injusto. Dice también Aka: en todos los paquetes de todos los parques de la ciudad hay delincuentes y la policía no hace nada, los ve fumando marihuana y no hacen absolutamente nada. Dulce Veras nos dice: y si se pueden bloquear no tendría sentido robarlos, pero las empresas de telefonía, para ellos es un gran negocio. También nos dice Pablo Monsanto en su cuenta oficial, @MonsantoPablo: mejor que renuncien los del gobierno y elegir uno bueno. Aquí debería de hacerse un ejercicio de referéndum revocatorio. Mario Enríquez nos dice: el pueblo cansado de violencia al ver que la policía corrupta deja en libertad a los delincuentes, reacciona así. Carlos Fernández: no solo en el área rural se lincha gente, no es un problema de etnias o nivel educativo, es la ausencia del Estado de Derecho. Abrimos el debate de nuestro segundo tema, Hugo, y es la contratación de mayor cantidad de elementos de seguridad en la Universidad de San Carlos, porque recordemos que durante muchos años se ha hablado de la famosa autonomía de la Universidad de San Carlos y de la poca presencia que puede tener, o nula presencia que puede tener, los agentes de la Policía Nacional Civil dentro del campus de la universidad. Sí, bueno, aquí sobre este tema hay dos puntos que quisiera discutir. El primero tiene que ver con la contratación de seguridad privada por parte de instituciones del Estado. En este caso, la USAC es una institución autónoma, pero este es un tema que no es la primera vez que se da, y resulta lamentable saber que no tenemos suficientes agentes policiales para suplir la demanda de seguridad, y sin embargo sí tenemos una oferta tremenda de empresas de seguridad privada que obviamente responde a la situación de inseguridad, pero que no es el camino correcto para resolverla. Esa es una situación. Ahora, lo otro es el tema de la autonomía universitaria. Yo creo que sí es tiempo ya de empezar a debatir más temas, de debatir los temas pertinentes a la universidad estatal. ¿A qué me refiero con esto? La Universidad de San Carlos es un actor muy relevante y muy importante en el desarrollo de Guatemala. Tenemos que empezar a discutir, por ejemplo, de qué manera lo podemos utilizar mejor. La autonomía universitaria generalmente se refiere, por ejemplo, a que el Estado no intervenga en la manera en que se van a impartir los contenidos, en los contenidos... el presupuesto... No solo eso, sino que en las carreras que se van a diseñar. O sea, básicamente que haya que sea un ente académico y no necesariamente político controlado desde el Estado. Pero
esto tiene muy poco que ver con la idea de la presencia policial en la universidad. Obviamente sí existe una historia de represión y existe una historia de desconfianza, sobre todo de parte de los estudiantes de la universidad y de parte de sus autoridades, lo cual es justificable o es entendible hasta cierto punto, pero al final tenemos que ponernos a debatir, bueno, en esta sociedad que tenemos ahora, donde no existen las condiciones que existían hace 20, 30, 40 años que condicionaron el ingreso de las fuerzas de seguridad del Estado a la universidad, tenemos que empezar a pensar, bueno, efectivamente, ¿cuál es la mejor manera de garantizar seguridad al interno de la universidad? Seguramente no es contratando seguridad privada. Sí, yo quisiera decir, Juan Carlos, que obviamente en los años 80 tanto la guerrilla como el ejército operaron adentro de la Universidad de San Carlos, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado persiguieron a la guerrilla dentro de la Universidad de San Carlos, y la Universidad de San Carlos se prestó a cobijar a terroristas, guerrilleros y demás delincuentes, digamos, que atentaron contra la soberanía del Estado. En ambos casos la violencia fuera del marco de la ley es condenable. Sin embargo, hay que decir que, como tú muy bien decías, Juan Carlos, la Universidad de San Carlos no es un ente soberano, y yo le hago 3 preguntas al señor rector magnífico. ¿Cuándo va a presentar una auditoría de sus finanzas? ¿Cuándo va a presentar una auditoría de sus finanzas? ¿Y cuándo va a presentar una auditoría completa de sus finanzas, de los 1.000 millones de quetzales que se gasta, en qué se lo gasta, cómo se llaman sus asesores, cuántos contratos 029 hay, cuántos 011, cuántos 022, porque la contabilidad de la Universidad de San Carlos es más secreta que los archivos del National Security Archives o National Security Agency de los Estados Unidos. No hemos sabido en la historia completa de la San Carlos cómo se gasta ese dinero y quién dispone de 1.000 millones de quetzales. Así que le repito la pregunta a mi querido Juan Carlos: ¿cuándo va a presentar una auditoría de sus finanzas? A mí me quedó una pregunta con lo que expresaba Hugo Novales, en el sentido de que debe de haber que no haya una injerencia política con el poder político que efectivamente se maneja desde la Universidad de San Carlos. Hay la posibilidad de que no hayan políticos externos a la universidad dentro de la injerencia. No me refería necesariamente no debería tener, porque es una casa de estudios de un partido político. A lo que me refiero es que... Vamos, estamos hablando de magistrados, estamos hablando de votos en los puestos más importantes del poder de este país. Bueno, ese es un tema que presta para mucha discusión. Evidentemente el tema de las comisiones de postulación ha politizado las facultades de Derecho y ha politizado más de la cuenta a la Universidad de San Carlos. Cuando hablo, digamos, al final yo creo que la academia siempre es política, ya sea que es política porque no cuestiona el status quo, o es política porque efectivamente contribuye a elaborar propuestas, etcétera. La autonomía no necesariamente significa que la universidad no sea política. Sí, la autonomía significa que el Estado, como ente coercitivo que es, o sea, como un ente naturalmente coercitivo y violento que es, no tenga la capacidad de intervenir más allá de lo aceptable, que es básicamente con el financiamiento, etcétera, en los asuntos internos de la universidad, de manera que no pueda, por ejemplo, un partido político en el gobierno condicionar lo que los estudiantes, de nuevo, de un actor central como es una universidad, vayan a aprender. Entonces, al final esto es un tema que es muy importante. A mí me gustaría que los televidentes que nos están, que están ahorita acompañándonos en las redes sociales, si hay algún estudiante de la Universidad de San Carlos o algún catedrático de la Universidad de San Carlos, nos comente y reaccione a este tema, porque creo que son precisamente, a pesar de que ese es un tema de discusión nacional, son los estudiantes, actores vivos de esto, sí, ¿no? Y son los estudiantes y los catedráticos quienes tendrían que tener algo más que decir sobre esto. Vamos a las redes sociales. Gabriel Pallarés nos dice: ¿quién será el dueño de la empresa que será escogida? Vámonos a la interacción en vivo, a lo que está sucediendo en este momento a través de Twitter, de lo que usted está comentando, Celia Luna Aguilera. Y si fuera universidad privada, la noticia sería igual de relevante. El Estado se haría cargo de la seguridad. Estamos hablando de dos temas, a mi parecer, diferentes. Ana María Escobar: el rector y los directivos son ladrones y el gobierno no debería de darles dinero, dice Ana María Escobar. César Díaz: dentro de la misma USAC hay delincuencia organizada, deberían de empezar por limpiar por dentro. Santiago Boche Sánchez nos dice: que no hay dinero en la Universidad de San Carlos, el perímetro de la misma es perfectamente controlable con voluntad. Poncio Masaya nos dice: de nada sirve más policías si son ineficientes, que es lamentable el hecho, pero aún más lamentable que solo en Guatemala pase. André Obando nos dice, también en la interacción en vivo que tenemos con usted: yo no me creo la indignación del rector de la Universidad de San Carlos, tampoco
Creo que ningún guatemalteco, utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m. y nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal Antigua. Juan Francisco García Corso nos dice, ¿por qué la USAC debe de ser resguardada por elementos privados? Esto lo podría realizar la Policía Nacional Civil. La autonomía no es independencia. Estamos hablando, sí, es quizás el tema a discutir, ¿no? El hecho de que durante muchos años se ha venido resguardando el término de la autonomía, haciendo prácticamente un Estado dentro de Guatemala y utilizando a la Universidad de San Carlos como un elemento en el cual aquí no puede entrar nadie y somos nosotros y nada más que nosotros, y no tanto en las ideas, ¿no? Bueno, es una cuestión bastante inusual también que se da en el caso de Guatemala y en el caso particular de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque al final las universidades privadas, y había un comentario ahí muy interesante acerca de eso, las universidades privadas pues no tienen ese tipo de restricciones tampoco. Yo conozco universidades privadas con campus relativamente extensos en donde pues la policía entra, no a placer por supuesto, porque al final es un terreno privado, pero que están ubicadas en comunidades en donde pues hay un tránsito regular de automóviles y por supuesto la policía pues pasa porque es lo más conveniente. Al final yo creo que el problema fundamental acá es la progresiva privatización de la seguridad, ¿sí? Es decir, es lamentable que un ente que es estatal, que un ente que una entidad pública que presta un servicio público termine contribuyendo a la privatización de otro servicio público todavía más crucial como es la seguridad. Existen muchísimos riesgos con esta situación, los mismos riesgos incluso más graves existen con la contratación de seguridad privada y la presencia de armas en manos de particulares en la Universidad de San Carlos que con la presencia de la fuerza pública. Es interesante en ese sentido, Giovanni Frati, el hecho de que usted puede pasar por las puertas de cualquier empresa de seguridad y prácticamente nunca tienen las plazas llenas. O sea, siempre hay vacantes. Así es. Esa es la necesidad de seguridad que los guatemaltecos tenemos, ¿no? Entre 2.000 y 3.000 millones de quetzales se estima que es el mercado de la seguridad privada en Guatemala, 2.000 o 3.000 millones de quetzales que debería el Estado redireccionar a seguridad ciudadana. Pero yo quisiera hacer una pregunta en cuanto al tema de Novales y preguntarle a la audiencia si estaría de acuerdo en que se cerraran todas las agencias de seguridad privada y que solo existiese seguridad pública. Y si se sentirían más seguros sin agentes de seguridad privada. Y estoy seguro que no se sentirían más seguros. Bueno, obviamente no es eso. Sin dejar de condenar a algunos abusadores, digamos, de ese cuasi poder que puede otorgar una agencia de seguridad privada, mercado, ¿no? Pero imagínense ustedes, en este país, cómo sería la situación de seguridad si no existiesen esos 100.000 o 80.000 guardias de seguridad privada. No, mire, naturalmente utilizamos seguridad privada en respuesta a una necesidad que tenemos de seguridad que el Estado no está proveyendo. Estatal, o sea, a una necesidad sentida, de eso pero no hay entonces, ninguna duda. Al final solo nos tenemos que preguntar si la universidad no está contribuyendo a que el Estado se siga lavando las manos de cubrir esa necesidad. Sí, al final, es un tema complejo porque entonces se puede decir por un lado, se van a liberar esos policías civiles para ir a hacer otras labores a cambio de la contratación de policías privados y número uno, y número dos, la excelente pregunta de un oyente, ¿no? ¿Quién es el dueño de la agencia de seguridad privada que le va a prestar el servicio a los alcaldes? Vamos rapidito a las redes sociales. Arely Noriega nos dice, ya basta de politizar la educación superior. También nos dice Marvin Chinchilla, la autonomía de la Universidad de San Carlos simplemente cuesta más a los contribuyentes. Es momento de controlar los gastos utilizando nuestro hashtag. Luis Chavarría dice, la USAC ha perdido el papel protagónico que ha jugado durante años, ahora tienen las autoridades estudiantiles que no apoyan. Y Miguel Ángel nos dice, hay gastos más importantes en la infraestructura, más cámaras es suficiente. Y Max de Guatemala, ¿cuándo van a auditar a la Universidad de San Carlos? Yo fui a una universidad privada y terminé pagando 2 universidades, entre ellas la USAC. ¿Por qué? Porque es la más cara. Momento de ir a más noticias.